Una dosis de energía y economía sin política. El sistema de refinación actual no ayudará a hacer a México autosuficiente. Con datos de actualización al mes de noviembre, hemos realizado el siguiente análisis en donde hemos concluido que Pemex, su principal objetivo en el corto, mediano y en el largo plazo será el controlar la distribución y comercialización de los principales petrolíferos como es gasolina, diésel y turbocina. Tanto la gasolina como diésel es mantener el control de su distribución, comercialización a las diferentes estaciones de servicio por arriba del 80%. Y esto lo logrará siempre y cuando tenga el control de la importación y a raíz de las refinerías que hoy en día hemos observado, no alcanzan la mayor utilización de estas para poder tener y disminuir las importaciones. Con datos de la Secretaría de Energía, Pemex y la Comisión Reguladora de Energía, hemos realizado el siguiente análisis. Primero, el sistema de refinación depende mucho de su capacidad instalada y la cantidad de crudo que entra a esta para poder tener el porcentaje de utilización en función del total de la capacidad y poder obtener los principales petrolíferos como es gasolina, diésel y la turbocina, que en su momento son los de mayor consumo. Y Pemex busca y querrá tener el control tanto de la importación como de la producción que se tiene hoy en nuestro país, derivado que en la producción no tiene competencia y en donde sí lo tiene es en la comercialización y distribución de los diferentes de productos como gasolina y diésel a las estaciones de servicio. Actualmente las refinerías tenían una capacidad en el mes de enero de más de 1.644.000 barriles en forma diaria o 1.6 millones de barriles diarios. Actualmente en enero se metían 954.000 barriles para ser refinados y esto correspondía a una utilización del 58% de las 6 refinerías. En el mes de febrero se mantiene la misma capacidad, entra una mayor cantidad de crudo y en el mes de marzo se alcanza una eficiencia del 65% en cuanto a la utilización en base a la capacidad instalada del total del sistema de refinación. En el mes de abril se incrementa baja el 58%, derivado que entró menos crudo a las refinerías. En el mes de mayo baja todavía más al 51% porque no entra la misma cantidad de crudo. Y en el mes de junio, que ya tenemos la parte en donde estamos viendo que se trató de incrementar una cierta cantidad de crudo hacia las refinerías, subió al 53%. Ya para el mes de julio, en donde tenemos la iniciación y sobre todo el banderazo que Dos Bocas se debe de contemplar como parte del sistema de refinación y por lo tanto la capacidad del país pasó de 1.6 millones de barriles diarios a 1.98 millones de barriles diarios, incluyendo la capacidad de Dos Bocas. Pero hemos de recordar que la refinería a partir del mes de julio no está operando, sino continúa en pruebas. Pero debemos de contabilizarlo ya derivado de que ya se dio como un visto bueno de la operación por parte de la Secretaría de Energía en su momento dado y por la administración que en su momento había determinado que ya estaba en operación. Por lo tanto, el sistema de refinación, al tener una mayor capacidad, se introdujo más de un millón de barriles diarios a las 6 refinerías y contabilizando alguna cantidad en la refinería de Dos Bocas para pruebas. Posteriormente vemos que baja a un 50% con una menor cantidad. En el mes de septiembre baja a 44% y se está disminuyendo la cantidad de crudo que entra a las 6 refinerías junto con las pruebas que se están haciendo en Dos Bocas. En octubre tenemos una disminución y para el mes de noviembre, que es el donde estamos finalizando, tenemos que el sistema de refinación tiene un 38%. Esto quiere decir que teniendo las 6 refinerías junto con la refinería Olmeca, posiblemente la eficiencia de la refinación esté fluctuando entre el 50 y el 55%. Por lo tanto, no nos volveremos autosuficientes derivado de que no se producieran tanto las gasolinas como la suficiente cantidad de diésel para cubrir la demanda. En función de lo que pudimos observar es si en el dado caso yo no considerara a partir del mes de julio, que es cuando entra la refinería Olmeca en capacidad, y solo no contabilizara la eficiencia, podemos decir que la eficiencia, como acabamos de comentar, estaría a 46%. Y pues por eso que decimos que en el futuro, cuando estén las 7 refinerías operando en el año 2027, la máxima eficiencia que se podrá tener o la utilización en función de la capacidad no pasará del 60% y por lo tanto no seremos autosuficientes.
Cuando vemos los datos de la refinería de la refinería Olmeca, vemos que la entrada de crudo en julio fue de 9 barriles y salieron 18,000 barriles de petrolífero. En julio entraron 65,000 barriles diarios de crudo y solo salieron 30, es decir, no se está refinando, sino se están haciendo pruebas en ciertas plantas para determinar si están funcionando correctamente. En agosto entraron más, pero salieron menos petrolíferos. En septiembre entraron menos crudo y también salieron menos petrolíferos. Y en el mes de octubre no entró ningún barril, pero se tuvieron petrolíferos, que esto quiere decir que se metieron en las ciertas plantas para poder obtener y ver si estaban funcionando correctamente. Ya para el mes de noviembre vemos una disminución. Aquí lo que vemos que la refinería, por ejemplo, de la refinería Olmeca, vemos que en el diseño de refinería deberían de salir 9,000 barriles diarios de gas licuado, cosa que no han salido hasta el mes de noviembre. Deberían de estar saliendo 10,000 barriles de propileno que no han salido. Deberían de salir 170,000 barriles de gasolina, de los cuales no han salido. Y en el mes de noviembre solo salieron 2,000 barriles. Y en el de diésel deberían salir 120,000 barriles y de los cuales no están saliendo la cantidad, sino vuelvo y repito, están haciendo pruebas y solo del coque podemos decir que posiblemente se esté cumpliendo. Y el volumen total que deberían de salir de petrolíferos debería ser de 317,000 barriles, cosa que no está sucediendo en función de lo que estamos observando y confirmamos que están todavía en pruebas. En función de lo anterior, hemos realizado el análisis y determinando que Pemex busca de mantener la hegemonidad en cuanto al control de la distribución y comercialización de los combustibles en las terminales de almacenamiento y reparto, porque es ahí donde está el verdadero negocio de los combustibles. No está en la refinación, no está en las estaciones de servicio, sino es el que tenga el control tanto de lo que se importa como lo que es producido, y Pemex es el que está tratando de reducir la cantidad del porcentaje de las empresas que tienen algunos de los permisos, ya sea de importación o la parte de distribución o traída de productos que vengan de otros países para ser comercializados. ¿Por qué decimos esto? Porque la producción, si pueden ver, en este caso estamos hablando solo del balance de la gasolina. En enero eran 308,000 barriles lo que producían las 6 refinerías y ya en noviembre, incluyendo junto con las pruebas de lo que está saliendo de Dos Bocas, cuando se meten el producto para poder tener, es de 236,000 barriles. Cuando vemos cuánto es la importación que se tiene que tener en función de la demanda, que es en la parte superior que están ustedes viendo con los puntos en gris, vemos que la cantidad de importación respecto a enero pasó de 494,000 a 582,000. Esto nos indica que el porcentaje de gasolina producida ha disminuido de un 38% a un 29%. Esto significa que se ha incrementado la importación de un 62% a un 71% en un 9%, como podemos ver en las gráficas. De estas importaciones que se realizan de los 494,000 barriles en enero o los 582,000 barriles en noviembre, está dividido de la siguiente forma. Pemex importa en el mes de enero 376,000 barriles y ha incrementado su participación de importación a 448,000. Es decir, Pemex está tratando de tener y tener la hegemonía de la cantidad de gasolinas que se importan a México en función de la reducción que se han tenido de la producción de las refinerías en nuestro país. Es por eso que digo que Pemex está tratando de mantener el control en las terminales de almacenamiento y reparto, que es donde está el verdadero negocio. Y los privados, como podemos ver en rojo, se han tratado de mantener e incrementar, pero no ha sido el suficiente del total de lo que se ha importado mes por mes, como pueden ver en las gráficas. Y cuando vemos en los porcentajes, vemos que Pemex está tratando de mantener, del enero tenía el 76% del total de las importaciones, trata de mantener el 77% para poder controlar, sobre todo, las terminales de almacenamiento y reparto, que como hemos sabido, se han incrementado los valores y las ganancias que se tienen por parte de Pemex en las terminales de almacenamiento y reparto. Y estos son los privados que podemos observar en cuanto al balance de la gasolina. Cuando hablamos en el balance del diésel, podemos establecer que la producción pasó de 193,000 barriles en enero, ha caído a 163,000 barriles, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Energía. En cuanto a la importación, se ha incrementado de 138,000 barriles a 246,000 barriles, de un
de una demanda que podemos ver en los puntos gris que han aumentado de 331,000 a 409,000 barriles diarios en cuanto a la demanda de diésel. Y vuelvo y repito, la producción ha disminuido de un 58 a un 40% y la parte de la importación ha aumentado del 42 al 60%. Esto significa que Pemex ha observado y ha visto que si no mantiene el control o la hegemonía en este sentido, no puede hacer lo que se tiene que realizar. En cuanto al balance de las importaciones, como pueden ustedes ver en la parte izquierda, que podemos ver aquí, podemos ver que Pemex tenía de la importación de 84,000 y casi se ha duplicado a 150,000 barriles de importación de que se tiene de diésel. Y cuando es referente a los privados, hemos visto también un incremento en los precios del diésel. Pero lo que podemos ver es que Pemex ha tratado de mantener en los últimos meses, tener un control del 60% de la importación del diésel y dejándole solo el 40% a los privados. Esto es muy importante porque si nos vamos solo en el porcentaje, perdemos de vista que el volumen, quien está aumentando en cantidad es Pemex en función de la cantidad de las importaciones que se tienen de barriles en forma diaria. Vuelvo y repito, Pemex ha observado, y lo han dicho el anterior director y el actual director, que el negocio de Pemex es el mantener el control sobre las ventas en las terminales de almacenamiento y reparto de los petrolíferos, derivado de que la mayor cantidad de ingresos de esta empresa provienen de las ventas de gasolina y de diésel y de algunos petrolíferos como de las exportaciones. Es por eso muy importante en tener en cuenta que vamos a ver ciertos cambios en el mercado en donde Pemex se tendrá que estar luchando en forma diaria para mantener estos porcentajes tanto de lo que se tiene de la producción como la importación y el control de las terminales de almacenamiento y reparto en cuanto a la comercialización y distribución que se tenga en el corto y en el mediano plazo. Con toda esta información, lo que podemos ver en el mes de enero hasta el mes de noviembre de la evaluación, podemos establecer que la cantidad de combustible de 312,000 barriles que salían ha descendido a 173,000 y esto derivado sobre todo a la menor cantidad de crudo que está entrando a las refinerías. En cuanto a la gasolina, en cuanto al diésel de 193 ha bajado a 163, en cuanto a gasolina de 307 ha bajado a 235 y lo que hemos visto a la menor cantidad de crudo que ha entrado a las refinerías, tenemos una menor cantidad en volumen de petrolíferos que es la línea azul. Con toda esta información, hemos de decir que las salidas principales que podemos observar hoy en día es la parte que se manda de exportación, que está en verde, y la exportación se ha mantenido de alrededor de los 900,000 barriles, como podemos ver en la data de la información. Y de enero a noviembre hemos visto la cantidad de crudo que se manda a las refinerías, en donde hemos visto que ha disminuido de 954,000 a 752,000 barriles, siendo el crudo disponible que se tiene y como podemos ver en la línea blanca, ha caído en los últimos meses, del mes de julio al mes de noviembre, ha caído la producción de 1,772 a 1,673. Ha caído más de 100,000 barriles la parte de la producción de crudo disponible para poder meter a las refinerías y la parte de exportación. En conclusión, lo que podemos decir nosotros es que Pemex va a tratar de mantener sobre todo la hegemonía en cuanto a los barriles que se tengan en función de la parte de la gasolina para poder tener el control de las terminales de almacenamiento y reparto. Y es decir, que te tendrías que convertir ya sea en un socio o ser alguien que pueda ayudarle a Pemex para reducir los costos, sobre todo la logística. He ahí el secreto en donde Pemex está viendo, en donde la reducción y una mejor distribución y comercialización y el control va a estar en función de la logística, que solo puede ser ayudada por parte de comercializadores o distribuidores y con la formación de nuevas estaciones de servicio que puedan estar bajo la marca de Pemex. Esto es muy importante, derivado de que hemos visto con esta información que actualmente Pemex tiene el control tanto de las importaciones, tanto de las terminales de almacenamiento y reparto en cuanto a los combustibles como gasolina y diésel, y va a tener y mantener la hegemonía en cuanto al porcentaje, sobre todo el tener el control de la parte del diésel que no pase más allá de los porcentajes que pudimos observar en el corto plazo. Espero que esta información les sirva y agradezco su tiempo.